entre esta información sobre la prevención de la violencia. E incluso lograr que se detenga la violencia y que se modifique el comportamiento del núcleo familiar en el que se está desatando la violencia o se desató o se puede desatar. A partir de esta intervención del psicólogo o la psicóloga en esa colonia, con ese grupo de madres o de padres o de niños o quien sea su auditorio o audiencia. Y ese es un trabajo, si lo manda el DIF, si hace su servicio social o si es trabajador del gobierno municipal, está en una política pública de salud mental. Entonces, ¿quién diseña estas políticas? ¿Cómo se deciden? ¿Cuánto cuestan? ¿Quién dice que hay que contratar psicólogos? ¿Quién dice que no se necesitan? Esa es la decisión de la política pública. Por eso nos importa mucho, ¿no? Como trabajadores de la salud mental comunitaria. ¿Cómo se van esos recursos? ¿Cómo se destinan? Y se está integrando María Fernanda, que no había luz. Acá no ha llovido, afortunadamente, está lloviznando. Ojalá nos dure la conexión. Bueno, gracias, María Fernanda. Entonces, estamos en esa situación de posibilidad de observar una discursividad. Entonces, ponemos esa palabrita. La discursividad. O sea, un discurso es una expresión continuada, ¿no? Lo que yo estoy haciendo ahorita es una discursividad. Estoy dando un discurso, no es que sea algo preparado y una pieza oratoria. La oratoria es una forma de expresión, de argumentación, de polemizar, de contraargumentar, etcétera, de mucha inteligencia, de mucho dominio del lenguaje y de la lógica del pensamiento para poder contradecir a alguien en un debate, en una cuestión de retórica o de oratoria. Entonces, bueno, no estoy refiriéndome a eso, sino a un simple discurso. Lo que el profesor dice, lo que el papá dice, lo que la alumna dice, lo que la hija dice, lo que el hijo dice. Todos lo que dicen es un discurso. Entonces, en psicología política es uno de los, digamos, de las entradas más fáciles, más nobles, más sencillas. Entrar por el lenguaje. Porque el psicólogo, la psicóloga trabaja mucho con el lenguaje. Desde la formación con los niños, desde la relación con el rostro de la madre, el primer contacto objetal, no sé, está lleno de interacciones, ¿no? Entonces, el discurso es materia prima de la psicología en lo general y de la psicología política en lo particular, porque ahí va la carga política en el discurso, en lo que se dice. Claro, ustedes me dirán, ¿y lo que se hace? Por supuesto, también en lo que se hace. Lo político es lo que se concibe, piensa. Lo político tiene que ver con sentimientos de justicia, de equidad, de libertad, de confianza, o al revés, lo opuesto. En un ambiente político desgarrado y destruido, pues generalmente va a haber depredadores, va a haber abusadores, y va a ser un infierno emocional, claro. Y finalmente también los comportamientos, por supuesto, que tienen que ver con ese ejercicio de esta dinámica que yo les digo, de una psicóloga dando un mensaje de prevención del maltrato o la violencia intrafamiliar y la asistencia del padre golpeador a esa conferencia. O sea, la discursividad va a ser el elemento fundamental para que estas dos personas se conecten en beneficio del niño o de la mujer maltratada, ¿no? En su caso, por ejemplo. Si no tenemos cuidado con la discursividad, entonces podemos
darnos a mal entender o entender mal a los otros. Entonces nuestro trabajo de primer orden es analizar la discursividad, lo que dice generalmente el actor o el personaje, el sujeto, la persona, el niño, el individuo, el paciente, el cliente, el usuario, el educando, el papel que ustedes quieran, pero siempre está el lenguaje de por medio. Si no manejamos adecuadamente la interpretación y la emisión del lenguaje, en psicología, pues, estamos así como haciendo agua en nuestra barcaza, ¿no? Pero no sucede, ustedes se ponen a estudiar y todos estudiamos. Bueno, ahora bien, lo que ustedes hicieron, y como ahorita nos refiere la compañera en la segunda columna, de lo primero, pues es un gran esfuerzo en la primera columna porque pues es una tarea media capciosa porque dice términos relacionados con la psicología política. Pero si yo no he estudiado ni un término todavía, no he leído ni un libro de psicología política, ni un diccionario de psicología política, ¿cómo voy a saber cuáles son esos términos? Pero aún así, sin esa información, fueron capaces de identificar términos que si bien no tienen ahorita la demostración de que han sido utilizados y tenido sentido o que han tenido sentido en la psicología política, pues se arriesgan a decir sí hay relación. Yo me atrevo a decir que sí hay relación. Y eso vale mucho, porque puede haber error, pero está sujeto a verificación por uno mismo o por otro. Eso es lo bueno. La segunda columna, esa es también muy interesante, porque en principio nos lleva a reconocer que no dominamos todos los temas, ni sabemos todo de todo. Y eso es muy difícil de aceptar o de reconocer porque sin pretender saberlo todo, pues no nos gusta luego mucho revelarnos de lo que no sabemos muy bien. Y decir, no sé muy bien de esto, pues ya es un gran valor, ya es un gran acto de cognición o de no cognición. No conozco de esto, es un conocer lo que no conozco. Eso es un principio fundamental del aprendizaje, ¿no? Entonces ese esfuerzo también tiene mucho valor en ese sentido. Estas dos columnas, ¿qué buscaron? ¿Qué se colocó ahí? Términos, palabras, términos o palabras. Por eso decimos que es un análisis o una pulverización o una separación lexical, o sea, en términos o palabras. Ustedes hicieron en esas dos columnas análisis lexical, o sea, lo que encontraron en la discursividad como término o palabra. Términos o palabras que forman parte de la sintaxis. La sintaxis, recordamos, es la estructura en que se forman las expresiones que llamamos frases u oraciones, ¿no? Que son unidades de entender. La niña va en bicicleta a la tienda a comprar la sopa. Entonces entendemos muy bien, lo imaginamos, la niña va en bicicleta contenta a comprar a la tienda la sopa que le encargó la mamá, etcétera. Ya podemos hasta hacer un relato. Pero entendemos la primera unidad, la niña va en bicicleta contenta a la tienda a comprar sopa. No creo que alguien diga, no entiendo eso. Podrá faltar información, podrá faltar muchas cosas, pero la idea creo que es entendible. Bueno, pues el acomodo de cada término es lo que lo hace entendible. Y cada término es un aspecto lexical o sintáctico, de estructura. Es como cuando nosotros vemos cuando se está haciendo una construcción de un edificio, vemos lo que llaman traves o columnas.
Y permítame como ejemplo de lo sintáctico. O sea, para armar una columna vamos a decir, sin ser experto, pero que todos más o menos hemos visto, pues lleva 4 varillas y esas 4 varillas se acomodan en cada esquina de un cuadrito que se llama o le dicen estribo, y es amarrada cada varilla y cada cuadrito a una distancia, amarrada con alambre recocido, y eso le da un equilibrio, un balance, que después se va a colar con cemento y no se fractura, porque están a su debida distancia la estructura de herraje o de fierro, como le dicen, ¿no? Entonces, en una expresión comunicacional, las varillas, los alambres, los alambrones que hacen los estribos, bien colocados, dan la estructura. En nuestro caso, ¿qué son? Pues son términos, son palabras. Unos son artículos, otros son sustantivos, otros son verbos, otros son adjetivos. Es como si fueran las varillas, los alambres, los estrobos, que se tienen que acomodar cada palabra en su lugar para decir, ah, entiendo esto, que la niña va en bicicleta contenta a la tienda por sopa. Sí, sí lo entiendo. Es como ver la estructura y entender perfectamente. Es muy importante que tengamos el entendimiento de lo que dije, lo que él o ella entendió, y lo que ella me dice o él me dice, y yo también decirle si lo entendí. Por eso siempre les pido reflejo y resumen, porque eso es muy necesario en la comunicación humana. Si lo dejamos de lado, bueno, pues yo me puedo a lo mejor seguir hablando y hablando, pero no sé si voy bien. Pero bueno, no me distraigo. Entonces, lo que lograron los que tuvieron tiempo de hacer la tabla, en esas 2 primeras columnas, es un análisis lexical porque identificaron términos que fueron sustantivos, verbos o adjetivos que tuvieron que ver con la psicología política o que tuvieron que ver con un campo que hay que conocer más. Términos como que de pronto son incógnita. ¿Qué será esto? O esto no lo entiendo muy bien. ¿O tendré realmente conocimiento de este término, de este verbo, de este sustantivo, de este adjetivo? ¿No? Para eso sirvió el ejercicio de las 2 primeras columnas. Análisis lexical. La tercera columna es más compleja. Ya no es tan sencilla, porque se les pide que, disculpen que me distraiga, estamos organizando el coloquio, un conversatorio de psicología social y COVID, y hoy tenemos que meter un oficio y van a... pues aquí, ¿qué hora es? No, va a ser en el miércoles 22 de agosto, no, de septiembre, vamos a tener la mesa de psicología social y COVID, la que yo coordino, de 2 a 4, o sea, el grupo anterior a este. Pero los voy a invitar, espero que ustedes también lleguen, que pidan permiso, y si no, pues que vean la grabación. Ya les hablaré de eso, pero disculpen que me distraiga un poquito con ello, pero explico y les invito. Bien, regreso. La tercera columna fue más complicada, porque ahí ya el investigador está rastreando ya una idea más compleja, ya no la idea que genera un término, bicicleta. No, aquí ya la bicicleta tiene un actor que la usa y un camino en donde va la bicicleta. Y eso es más complejo. Entonces, en este ejercicio es lo que se llama un análisis semántico. Entonces ya llevamos 2 terminitos.
En el análisis de la discursividad hay dos enfoques complementarios. Uno sintáctico, que es lexical, o sea, identifica los términos usados que aparecen en el discurso y eso revela con, vaya, centros de interés, cuestiones de importancia, objetos de atención, argumentación, etcétera. Pueden significar muchas cosas cada término. Por eso es importante qué término se usó, qué artículo se usó, porque muchas veces así se distorsiona el lenguaje. Bueno, cuando se deforma. Bien. Entonces la tercera columna se está refiriendo a la semántica. Y la semántica entonces ya es una frase que tiene sentido. Lo que decía yo de la niña en la bicicleta, eso es semántico. O sea, ya no vemos parte por parte. La niña, bicicleta, contenta, tienda, sopa. Eso lo entendemos en aislado, análisis lexical. Eso es básico. Si hay un término que no conozco y que no sé, como investigador, ¿qué es esto? Pero en el análisis semántico es estudiar el sentido de la frase. Y entonces, por eso costaba un poco más de trabajo identificar frases polémicas, frases que levantan opinión o actitud, en donde la gente dice, no, yo no creo en eso, o que dice, qué bueno que lo dijo, yo estoy contentísimo que lo dijo. Entonces, esa frase crea polémica en la sociedad, porque es una discursividad política en un terreno político polémico. O sea, polémico quiere decir que hay quien lo ve como negro y hay quien lo ve como blanco, y hay quien lo ve como gris, o de otros colores, color del arco iris. Todos tienen su color de lente y se hacen lecturas comunitarias, generales o lecturas de grupo y separadas de otros grupos, etcétera. Eso es lo interesante de estudiar el comportamiento, las emociones y las cogniciones relacionadas con el ámbito político. Y un vehículo para conocerlo es por vía del análisis discursivo semántico, o sea, encontrar frases que sean reveladoras de la situación polémica y de la situación política del momento. Ese ejercicio que hicieron es fabuloso porque les digo, ustedes han logrado en pocos días lo que otros grupos, cuando no hemos tenido esta tecnología, se tardan más. Bueno, vamos entonces a una de las tareas como ejemplo para que nos sigamos ilustrando, pues con su propio esfuerzo. Bueno, parece que aquí no había podido revisar porque no hay devueltos, pero llegaron. Vamos viendo el de Jonathan. ¿Está aquí Jonathan? Me imagino que sí, ¿verdad? Porque tú has estado. Sí, profesor, sí. Perfecto, entonces vámonos con Jonathan y a ver qué nos regala. Ouch, bueno, ¿dónde está el tamaño? Es que no veo el tamaño. Y bueno, pues ahí está la tarea, no la entiendo, no la veo bien porque no está en máquina. Pero tú nos lo puedes explicar, Jonathan, con gusto, adelante. Y no lo puedo ampliar tampoco, porque viene en imagen. Sí, Ah, bueno, explicando parte de la de términos políticos, lo que hablaba usted de semántica,
De las principales, ya ahorita que dio la explicación, las que escribí en esa parte fue Élite y Pueblo. Como esas dos me llamaron mucho la atención para temas políticos en semántica. Ajá. En esta primera Eh, columna. no, en la tercera. Ah, en la tercera. Sí. Ah, ok. Acá, dentro de lo polémico, dices que encontraste, tú te fuiste por dos términos, no fue por idea, dos términos. ¿Cuáles fueron? Bueno, los que, después de la explicación que dio usted, fue Élite y Ajá. Pueblo. Pero de Ok. los que vienen ahí son varios Ah, términos. a ver, di nosotros, sí, claro. Distribución de la riqueza. Ajá, claro, claro, sí. Ese, Ya, por ejemplo, es así como, ¿cómo te diré? Algo así como, híjole, fundamental para la psicología, ¿no? Porque tiene que ver con el sentido de bienestar en la vida, con el sentido de felicidad, con el sentido de satisfacción de vivir, sí, con y el bueno, sentido, ya como que retomando el ¿no? contexto de lo que hablaba el presidente, Sí, fue de que buscaba distribuir la riqueza, que no se quedara en pocos y que se distribuyera a más, no me recuerdo bien, pero hablaba la idea algo así de que no se quedara entre pocos, sino que se distribuyera entre pueblo, entre más. Por eso como que se me hizo así de la polémica, ahí me claro, sonó. de acuerdo. ¿Qué Y más? bueno, otro que ya casi al final hablaba de religión, metió de religión, que Ajá, algo de que iban a templos y después salían a pecar. Eso como sí, que sonó y unió la religión con la política y pues ahí ya está juntando términos sí, medios polémicos. explosivos, polémicos, exactamente. Sí, sí, sí. Pues ese es el ejercicio, ¿no? O sea, diste con unas ideas que si tú dije, vamos a jugar a que te contratan como analista, como psicólogo analista del discurso político, del funcionario de X, y tú eres de un gabinete de investigación. Entonces tú vas a investigar justamente esto, las expresiones semánticas, o sea, oraciones o frases con sentido que generan polémica. Y esa polémica, cómo se puede ir describiendo en lo psicológico. Esto para mí como profesor es el hallazgo que ando buscando que ustedes encuentren. ¿Cómo? No sé si me dé a entender. O sea, que vean que aquí inicia la psicología política, cuando encuentras aspectos polémicos. Uno, en ese aspecto polémico tú también te ubicas, yo también me ubico. Todos nos ubicamos en lo individual, nos reconocemos como parte de la polémica, porque eso no puedo decir, ah, no, a mí no me afecta, yo soy científico y no me molesta ni me afecta. No, no. Antes que científico eres ciudadano y te afecta, ¿cómo no? Y tienes emociones, y tienes cogniciones, y tienes comportamientos de aceptación o rechazo a alguien, ¿cómo no? Entonces, primero reconozcamos eso también dentro de la polémica y seamos vigilantes de nuestra propia posición, que no nos ciegue, que no nos haga cometer errores de interpretación o de relación. Superando eso, entonces encontramos que hay muchos puntos polémicos, o sea, dentro de una misma idea puede haber distintas posiciones a favor o en contra. Claro, vemos las fundamentales. Es como ustedes se acuerdan cuando elaboraron sus prácticas de elaboración de instrumentos, cuando hacen escala de actitud, por ejemplo, con Likert, escala Likert, 5 posiciones, son dos en una direccionalidad, dos en otra y un punto central. O sea, totalmente de acuerdo, ni en desacuerdo ni en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Bueno, esas son las posiciones políticas, ustedes ya las conocen desde la psicología, pero ahora métanlas en el campo político donde se expresan esas posiciones actitudinales.
pero denles nombre, o sea, redacten. Sí, es otro ejercicio de elaboración de instrumentos. Redacten la posición contraria. O sea, si nos dice, combinó una idea religiosa con una idea política. Bien, lo polémico es que no debe tratar eso. Sí debe tratar eso. No es importante que lo trate, ¿no? 3 posiciones. Y a cada una encontrarle argumentación. Y entonces con eso estamos haciendo una especie de árbol de decisiones y de concepciones, de actitudes políticas. Describimos el mundo político del pensamiento, en este caso, de las audiencias que dicen, esto no lo debe decir, esto sí lo debe de decir, genera la polémica. No es al contrario decir que no haya polémica, no. Nosotros investigamos la polémica, porque es un elemento psicológico. Entonces, por eso son muy, muy buenos ejemplos. ¿Algo más, Jonathan? Pues no, dejo el espacio para que alguien más Ok, pero o algo. si quieres agregar en cualquier momento. Sí, sí, pero Barrueta no vio, Bruno sí. Bruno, nos regala Bruno lo siguiente, Bruno González. Términos empleados, persuadir, por supuesto. No voy a pararme en cada uno, porque de cada uno tendría yo ciertos elementos en psicología política, pero me lleva todo. Entonces, por supuesto que persuadir. Persuadir es convencer, es que tu argumento sea aceptado. Y en lo político es fundamental, porque ya lo vimos. Lo político nos lleva al campo o a la arena de lo polémico, o sea, las posiciones encontradas. Entonces, cada posición va a tratar, fíjense, no de convencer al otro, porque como están tan polarizados, va a ser muy difícil que se convenzan unos a otros, pero podría ser, demos esa posibilidad, pero digamos en bajo porcentaje. Más bien, es persuadir a la audiencia que escucha la polémica. O sea, si yo doy argumentos en torno a la posición A, mi objetivo, digamos, de fundamentación y de presencia política, es que la audiencia pues me respalde, me entienda y me apoye. Pero eso también lo quiere el que tiene la posición B, que es la antagónica a la mía, o yo la antagónica a él. Y ante los dos tenemos otro que está en contra de los dos. Y hay otro que también está en contra de los tres, o en contra de dos y a favor de uno, etcétera. Cada uno va teniendo su posición. Y entonces, como audiencia, es el objetivo en lo político. Es fundamental este término, persuadir, o sea, convencer. Porque hay vencer y convencer. Vencer es pues imponer y decir lo que se hace, se vence. Pero si se convence, es que el otro acepta la situación, porque ve lo adecuado, ve lo justo, ve lo ético y se persuadió, se convenció, o fue engañado y persuadido, pero ese ya es engaño, ¿de acuerdo? Entonces, la persuasión es un fenómeno psicológico muy importante en la psicología política. Sanear la vida pública. Simplemente diría yo que permítanme.
Y es que ya estuvo el oficio, hoy teníamos que meter un oficio. Ay, yo y mis penas con ustedes, ¿verdad? Me van a correr. Pero es que ya metimos, creo, el oficio al consejo. Hoy tenemos que meter. Todo esto es político, fíjense, esto es una cuestión política. O sea, nosotros para hacer la actividad esta de psicología social y COVID-19, pues es una actividad académica, pero está sujeta al poder y nosotros generamos también un poder. O sea, nosotros podemos hacer la actividad, pero tenemos que pedir el aval de otro poder, que es el consejo académico, en que nosotros les presentamos los argumentos, las bases justificadas de un evento académico y pedimos su aval en acta, que deliberen, que pregunten, que cuestionen. Y si pasamos el examen, que nos avalen la actividad. Si no, no nos la avalan. No nos dicen sí. Es un aspecto político, porque tenemos que preparar un trabajo colectivo bajo ciertas normas. Respetar los tiempos. Ahorita lo tenemos que meter el oficio antes de las 6. Si no, no entró para este mes. Y si no entró en este mes, nuestra actividad es en septiembre y ya no está autorizada. Es político, ¿se dan cuenta? ¿Y cuál es el contenido? Es psicología social o psicología. Pero estamos en medio de una política educativa que hay que conocer las instancias de decisión, obedecer la normatividad, cubrir los criterios y lograr tu objetivo de poder, que es difundir el conocimiento de la psicología social en la población, entre todos los alumnos que quieran y puedan asistir. Eso es poder, para poder persuadir, convencer a que se metan a psicología social, a que se acerquen a la psicología social, a que no la vean ajena. Ese es el objetivo político, académico, educativo de esta acción. Es una acción política académica para persuadir. Y no es indigno buscar persuadir o convencer a alguien, porque sabemos que la psicología social, pues a veces se mira como inaccesible, compleja, de puros conceptos, que no tiene pies ni cabeza. No, pues en este conversatorio les mostramos con pies y cabeza lo que es la aplicación de la psicología social. Pero para eso tenemos que hacer un acto político, un acto académico político, que es obtener el aval del consejo, la máxima autoridad académica en la facultad. Y si no lo hacemos así, ¿quién es el afectado? El alumno que pierde oportunidades de ser informado, formado sobre el área. Eso es lo político. Cuando nosotros identificamos estas fuerzas en la relación social y en la relación interpersonal, porque esto es de colaboración. Si los maestros no quieren colaborar, si dicen, no, yo estoy haciendo mis proyectos y está muy difícil la pandemia y no me distraigas, ni hablar. Su poder se canaliza en otra forma y no logramos la aplicación del otro poder. Entonces, vean esas complejidades. Cuando se toman decisiones colectivas o individuales, la política está de por medio. La política en este sentido. Olvidémonos de los partidos políticos. No limitemos la política a los partidos políticos o a los gobiernos. Se da en la familia, en el grupo escolar, en donde sea. O sea, la influencia de uno sobre otro, el dominio de otro, el estatus. Hay muchas maneras de ver el poder interpersonal. Y ahorita, bueno, estábamos viendo un acercamiento. Bien, entonces, sanear la política pública implica dentro de
Dentro de la psicología, y la psicología puede entrar como psicología social o psicología política, cuando hay evaluación de las políticas públicas desde el orden psicológico. O sea, qué tan satisfecho se siente el ciudadano con su gobierno, qué tan seguro se siente el ciudadano con su gobierno, qué tan sano, etcétera. Pues son las estadísticas de INEGI. Nosotros como científicos sociales tenemos que tener INEGI a la mano, INEGI de bolsillo, porque es ahí donde argumentamos la aplicación correcta o no, eficiente o no, por ejemplo, en servicios de salud mental comunitaria, mediante la política pública. La política pública no es otra cosa más que la instrumentación, la aplicación de recursos financieros, materiales, humanos, para una acción que el gobierno busca impactar en la comunidad de su población. Por eso es tan cara, tan importante, porque cuesta millones de pesos o millones de dólares, según sea como se mida. Entonces, las políticas públicas que llevan a la satisfacción con la vida, a la satisfacción de vivir en sociedad, a la satisfacción o no, implícito, ¿verdad? El no, de vivir con determinado gobierno, ante la conformidad o no de la distribución de la riqueza, de la forma de distribución de la riqueza, de las inversiones nacionales, estatales, municipales, en áreas de salud, en áreas de recreación, etcétera. Nosotros tenemos una tesis ahorita con la compañera Mili aquí en Acazulco de recuperación de espacios públicos. ¿Cómo recuperar el espacio público para la comunidad, para que se empodere la comunidad y que no nos gane el espacio público la delincuencia o los vendedores públicos, que bueno, muy respetable el tianguis, pero no debemos perder el espacio público que no es de sentido comercial, sino recreacional, de convivio, etcétera, porque ese es el espacio psicológico, psicosocial que nosotros le damos gran valor y tiene que ver con un uso político. Entonces tiene que ver con sanear la vida pública, que aquí ya no fue un término, ya fue una oración, ya fue una semántica, pero se acepta, ¿no? Aquí debía de haber dicho sanear vida y pública, como términos separados en el análisis lexical, pero metió una frase, es análisis semántico, sin problema. Luego se va a corrupción, claro. La corrupción dentro de la psicología política es uno de los fenómenos más investigados y muy sensibles. Y luego vemos que este gobierno usa como bandera el combate a la corrupción. Imagínense qué impacto y qué fuerza tiene en psicología política. Fundamental. ¿Sí? Porque es uno de los puntos de investigación de la psicología política, que generalmente los gobiernos evaden, cubren, disimulan, ocultan. Lo estamos viendo con los países en América Latina donde los presidentes han sido juzgados o se ha suicidado. El de Perú, Alan García, se suicidó cuando lo comenzaron a investigar por las corrupciones. Entonces, incluso tiene que ver con decisiones de quitarse la vida. Quieren algo más psicológico que quitarse la vida, decidir quitarse la vida. Es un fenómeno psicológico el suicidio. Se liga con lo político, se liga con la corrupción, en este caso sí. Entonces, obviamente que entran estos términos a la psicología política. Y la ambición, quizás con un contenido más coloquial, menos científico, pero que se vale en el estudio de las motivaciones, en el estudio de las emociones. No todo es bello, no todo es, bueno, aunque hay una película y tal, tiene su finalidad, pero me refiero a que las emociones también son
polares o bipolares, o sea, hay emociones como ambición o esos estados de sentimiento, pero también hay altruismo, por ejemplo. Su contrario de ambición, o sea, de algo individual, de nomás yo y primero yo y después yo, lo contrario es el altruismo. Y el altruismo es un gran objeto de estudio de la psicología social y la psicología política. ¿Cómo alguien y por qué alguien ayuda al otro o por qué no lo ayuda? ¿No? Aquellas investigaciones, ustedes se acuerdan de cuando alguien presencia el asesinato de una chica, que ahorita no me acuerdo, Genovano, no me acuerdo cómo se llamaba, y que la gente no hace nada, ¿no? Entonces esa falta de colaboración de la gente implica toda una psicología social. O al revés, cuando alguien ayuda a alguien que está siendo agredido y también expresa su poder y su combate y se enfrenta arriesgando todo, pero logra salvar a la viejita o a la niña y y pues aplicó poder, se enfrentó, se arriesgó, pero logró. Entonces encontramos en lo político pues también estas emociones. Precisar un poco más y su significado en el orden psicopolítico, pues la austeridad, claro, investigar lo que tengamos que investigar. Y luego se fue a estas frases que seguramente son interesantes. Mejor distribución de la riqueza, claro, nos lleva a la discusión de cómo es mejor, en qué consiste lo mejor. Y ahí está lo polémico. Cuando todos, bueno, no todos, cuando tengamos una propuesta de de cómo mejorar la distribución, bueno, es que sabemos un poco de psicología económica, porque hay también lo que se llama psicología económica, o sea, de la economía, cómo influye la economía en la mente y en el estado de ánimo y en el comportamiento de la gente. O sea, si sube el gas, si escasea el gas, ¿qué hace la gente? ¿Cambia de comportamiento? ¿Cambia de emocionalidad? ¿Puede modificarse su cognición? Claro que sí. Entonces, la vida cotidiana económica y sobre todo la de subsistencia, la de primera línea de existencia, es muy sensible a la psicología, por supuesto. La gente puede desbordarse, lo hemos visto en Estados Unidos, quizás no por la riqueza, pero sí por la justicia cuando salió el movimiento de lo que lo negro es importante, ¿no? La vida negra o la vida afroamericana es importante. Entonces hubo movilizaciones muy fuertes en ciudades en Estados Unidos que impactaron a nivel mundial esta cuestión racista, ¿no? De la muerte a manos de la policía por asfixia y de los casos que ha habido, pues. Entonces eso es lo polémico y tenemos que conocer de economía si queremos saber de psicología económica. Está demostrado, por ejemplo, hay estudios de sociología de la salud mental, me acuerdo de estudios así antiguitos, cuando yo trabajaba antes en esa área de salud mental comunitaria en educación. Entonces, ahí vienen estadísticas de cómo en tiempos de depresión económica, de conflicto económico, aumentan las camas psiquiátricas, o sea, aumentan los trastornos de comportamiento y trastornos mentales en situaciones de depresión económica o en situaciones de violencia. Pues claro, bueno, eso lo intuimos, pero se demuestra con estadísticas. Entonces, por supuesto que es un mundo muy importante para la psicología, la distribución de la riqueza o la distribución de los ingresos del gobierno federal por vía de impuestos, ¿no? O
la distribución del ingreso per cápita, o sea, por cabeza en el país. Hay un autor, Julio Vollnivic, que escribe en La Jornada, y él habla sobre economía moral, y es uno de los expertos en pobreza en México. Él dice que el INEGI tiene un cálculo de pobreza en México al 50%, pero Vollnivic, que es el experto, dice que es 75% de pobreza en México. Entonces ustedes como psicólogos que van a egresar, van a enfrentar la secuela y el efecto comportamental, emocional y cognitivo de poblaciones que fueron impactadas por una pandemia y una crisis económica de empleo y de ingresos que llevan a un deterioro mental de la población. Ustedes van a atender todo eso por vía clínica, que no va a poder ser en cubículos individuales y uno a uno y haciéndose ricos, sino van a ampliarse modelos de salud mental comunitaria. Solamente así se puede atender esto, y con política pública, volvemos acá. O sea, solamente con una política pública orientada a la salud mental de la comunidad se va a poder atender esta crisis que se está preparando para cuando ustedes egresen. Muy bien. El pago de impuestos, pues es polémico, ¿no? Como anteriormente las grandes empresas no pagaban impuestos, pero nosotros los obreros, los trabajadores, los profesores, sus papás, campesinos, empleados, profesionistas, sí pagan impuestos sobre la renta en su cheque o en sus ingresos, siempre hay un impuesto sobre la renta. Ah, bueno, pues las grandes empresas no pagaban impuestos o se les devolvía los impuestos que pagaban en millones de pesos. ¿Por qué? No lo sabemos. Volvemos al problema que pone como uno de distribución de riqueza. Porque los que ganan tanto como bancos y grandes compañías transnacionales que ganan tanto, porque no pagan impuestos, que es de donde sale la inversión para contratar psicólogos que atiendan la salud pública de la población después de esta crisis pandémica y económica? ¿De dónde va a salir? ¿No? El pueblo está consciente. Pues exacto. Vamos a poner lo opuesto. El pueblo no está consciente. Y entonces nosotros como abogados del diablo, como psicólogos, vamos encontrando los puntos intermedios actitudinales en medio del pueblo está consciente y el pueblo es inconsciente o no está consciente, como quieramos ponerlo. Y en medio posiciones, el pueblo está medio consciente, en tercera posición. Y entonces hay que buscar argumentos en las estadísticas, en los estudios, en los dichos, en la discursividad, en las acciones de gobierno, en las acciones de las organizaciones, en las acciones de los ciudadanos, etcétera. Tendríamos que buscar las evidencias de cada uno de estos elementos que polarizan o que polemizan. Otra dicotomía está entre educar y reeducar, ¿no? O sea, cómo entender esta secuencia, cómo aplicarla, quién acepta reeducación, quién no acepta, etcétera. Ir contra el individualismo, pues hay que poner lo contrario, que hay que fomentar el individualismo. Y entonces, si nosotros le vamos encontrando a lo polémico su opuesto y luego buscamos los argumentos, ya dije, primero en nosotros, ver nuestra posición, superar y ser vigilante de nuestra posición, y luego identificar las posiciones de los demás en esta policromía o polidireccionalidades de la posición política. Ir contra el individualismo o su opuesto, fomentar el colectivismo. ¿Sí? Entonces nos lleva a las dicotomías
donde se mueve el discurso. Esto es de lo más valioso. Claro, esto también, ¿no? Porque son indicadores. Pero esto es lo que echa en juego a dinamizar todo el pensamiento, toda la emocionalidad y el comportamiento político. Dejar la herencia neoliberal, no poner al dinero como Dios, ¿no? Es una expresión. Poderoso caballero es don dinero, es la otra donde pues se pone lo contrario, ¿no? De que si no tienes recursos, pues no eres nada ni nadie, o si no es eso, pues tienes limitaciones importantes. Como Jalife dice, bueno, yo hago crítica pues porque provengo de una familia que tiene recursos. Yo no trabajo para el gobierno, yo trabajo para mí y tengo recursos, entonces puedo ser libre en mi crítica. Pues sí, ¿verdad? Pero cuando uno tiene que trabajar, pues a veces tiene uno que someterse o renunciar. Dejar la herencia neoliberal, bueno, qué es herencia y qué es lo neoliberal, pues ya tendríamos que ponernos a estudiar y encontrar su opuesto ante la cuestión de fortalecimiento del Estado. Ante lo neoliberal es fortalecer a la sociedad civil y al Estado, que ya tendríamos que entrar a la polémica. Sacar de la pobreza a millones de mexicanos, pero que las personas sean con principios y fortalecer los valores. Bueno, pues entonces, no, pues es que está tirando el dinero, está haciendo clientelismo y tira el dinero con sus becas y con sus programas. No, pues que no es clientelismo porque está en ley, está en la Constitución, etcétera. Tendríamos que conocer los dos puntos antitéticos o contradictorios para ir encontrando las argumentaciones debidas y entonces pues, llegar a un conocimiento. Fortalecer los valores, este quizás no sea tan polémico o su polémica sea en el sentido de que, pues como yo veía en una comunicación en internet, decían, no, eso, lo de la cuestión de los 500 años o de lo de Tenochtitlan, decía ahí en el chat, no, eso no le importa a la gente, lo que la gente quiere es dinero. Entonces, pues como que los valores no, sino el dinero. Bueno, entonces es polémico, efectivamente. El enfrentar el egoísmo y el clasismo, etcétera. Entonces, pues sí, son posiciones que llevan a la acción y a la acción política, es una como especie de llamado, y ahí está el papel del gobernante que está haciendo una, pues una agenda y un decir, hablemos sobre esto, ¿no? No sé si esté por acá Bruno González, que nos dijera cómo vio este comentario. Sí, profesor, aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Sí, cómo no. Ok, bueno, pues ya como a mí lo que más me encantó de esta actividad fue lo de las frases polémicas. Al escuchar el discurso del presidente y las preguntas que le hacían, pues sí, como lo habíamos comentado en la clase pasada, son temas que van no en un orden y pues que tienden, bueno, yo los relaciono así, tienden a compartir ciertas cosas. Por ejemplo, cuando habla del pago de impuestos, cuando habla del pueblo está consciente o no está consciente, pues se va viendo un poco la relación entre las cosas, entre lo que el pueblo tiene, lo que el gobierno da. Entonces es, como usted dice, un punto en donde hay que buscar lo opuesto, no solamente quedarse con lo que nos están dando, e inclusive llegar a más, no solamente ponernos en el punto medio, sino seguir buscando. Y de hecho, bueno, nunca había visto una conferencia del presidente, y al ver esta, pues la verdad sí me atrajo mucho. A lo mejor sí es un poco cansado por el tono de voz del presidente y cómo se va dando el discurso, pero me gusta cómo se tratan temas importantes que a lo mejor yo desde mi perspectiva anterior pensaba que no se abordaran, o en todo caso yo ignoraba que se hablaran, pero ahora entiendo que sí
se tratan, y a lo mejor y pues puedo diferir de algunas cosas que platican ahí, pero con otras puedo estar de acuerdo. Entonces, llegar a un análisis crítico de estos temas creo que es fundamental, y pues nos va formando también este criterio de análisis para cualquier otro tema, y más que nada pues tiene que ver con lo social. Entonces estamos inmersos, queriendo o no, en esto, entonces tenemos que ser partícipes de todo un poco. Muchas gracias, Ángel. Pues sí, efectivamente, les digo que es una experiencia única en el mundo, porque ver esto en dinámica, en vida real, en vivo, es impresionante. Uno lo dice ya como viejo después de tantos años, de tanto discurso unilateral. O sea, discursos desde el poder como lluvia, como granizo. Pero que un gobernante lo exponga y se exponga, e incluso esté sujeto a ataques, eso lo fortalece dialécticamente, pero también es un gran riesgo. Yo les pediría entonces, para la siguiente clase, que consulten la conferencia de hoy miércoles, porque los miércoles tiene un segmento, que es el que les pido que consulten, que no dura más de 15 minutos, un segmento que se llama ¿Quiénes quieren las mentiras? Entonces, si ahorita lo que nos decía Ángel, que no había visto esta dinámica, ahora fíjate, Ángel y compañeras y compañeros, la dinámica va a ser el propio análisis de contenido que hace el gobierno de quienes le atacan en sus políticas públicas o en sus expresiones. Entonces vean cómo se pone en una dialéctica donde en principio reconoce la crítica, que le dijeron esto al gobierno, y que puede ser crítica y la procesan como tal, pero también detectan mentiras, que califican de mentiras, y eso es polémico, muy, muy polémico. ¿Quién dice que es verdad y que es mentira en algo? Ah, bueno, pues ahí está, veamos los argumentos. Y entonces se pone una conferencia súper intensa, porque hay que buscar la argumentación, el elemento de fondo, el dato duro, el dato histórico, el real dicho, lo que realmente se dijo, porque muchas veces nos encontramos hasta con deformación sintáctica para manipular. Ya veremos ejemplos, pero se puede manipular. Yo puedo hacer una crítica a alguien modificándole la sintaxis, diciendo, en lugar de que dijo los, en lugar de que dijo sus, le pongo los, porque así tuvo una expresión el ahora presidente. Dice, váyanse al diablo con sus instituciones. Váyanse al diablo con sus instituciones. O sea, las que tienen cooptadas, las que tenían dominadas, las que tenían controladas, las que tenían de parapeto. ¿Pero qué crítica le hicieron? Ah, que dijo, váyanse al diablo las instituciones. Y eso es muy, muy diferente del sus a las. Solamente cambió el artículo sintáctico, y eso tuvo un efecto político profundo, con base en una mentira, porque jamás dijo váyanse al diablo las instituciones. Pero eso dijeron que dijo, y en el ámbito político eso es lo que pesa. Entonces nosotros estamos como analistas en medio de esta circulación y ecología de mensajes. Entonces les voy a pedir de favor solamente que vean la conferencia de hoy. Voy a abrir la tarea, y la conferencia de hoy
en quién es quién en las mentiras. Y que hagan su comentario. Si ustedes quieren, en el mismo orden de la tabla de hoy, agréguenla en la misma, es la misma tarea, pero voy a ampliar la fecha para que metan esta nueva información en el siguiente apartadito de su tabla. Y los que no entregaron, tengan la oportunidad, es la última oportunidad de entregar esta tarea, pero con esas dos partes, ¿no? Con esas dos conferencias. Pongan la fuente de cuándo fue una y cuándo fue la otra y que se distinguen en su tabla. Los que ya lo hicieron, pues ya nada más metan la 2. Los que no lo hicieron, metan la 1 y la 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se comprende lo que van a hacer? Sí, profesor. Les agradezco, Ángel. Nayeli, adelante. Profesor, yo tengo una duda. Sí. La clase pasada no pude estar y no he tenido tiempo de revisar la sesión pasada. Entonces ando como un poco perdida con respecto a cómo se va a realizar. Ya entendí cuál es el sentido de la tabla que nos dejó Sí. realizar. Eso sí ya lo entendí, pero Sí. no sé de dónde sacamos la información. Me vi algunos mensajes que decían que era un video, pero no sé qué video es. Entonces no sé si me podría proporcionar el video Claro, para poder verlo y hacer mi tarea. Por favor, profesor. claro. Es la conferencia matutina presidencial. Ahorita no me acuerdo de cuándo fue, alguien ayúdeme, pero fue la sección de preguntas y respuestas del lunes, fue del lunes, si hoy estamos a 18, 17, 16. El quién es quién de la conferencia del 18 del día de hoy. Esas son las fuentes. Te metes al canal de AMLO y ahí vienen todas las conferencias que ha dado. ¿Alguna otra pregunta? No, profesor, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Entonces tengan buena tarde. No nos llovió. Espero que no les llueva para su siguiente clase o sus actividades. Si llueve, acuérdense no salir con objetos metálicos en las manos. Cuídense mucho, suerte y gracias. Gracias, profe. Adiós. Gracias. Hasta luego, profe. Adiósito, Ana. Que estén bien. Cuídense. Gracias. Sí, Ángel. Gracias. Hasta luego.